Les damos la bienvenida a este su espacio favorito, otro jueves de Leti Ash, en esta su casa. Siento que si no hubieras hecho el podcast conmigo, hubieras acabado en la televisión nacional hablando así. Probabilidades muy altas. Gustado, hubiera sido ¿Sí feliz. crees? Sí. No, yo soy muy feliz haciendo Se Regalan Dudas. No me pongas en otro lugar, por favor. Te regreso a tu podcast. ¿Me regresas a mi podcast? Reina, por favor, te regreso a tu podcast. Oye, amiga, ¿estás lista para escuchar el audio que te tengo preparado para hoy? Estoy lista, mi reina, démosle. Hola Leti, hola Ash. Estoy muy feliz de poder saludarlas, darles las gracias porque desde hace 3 años las estoy siguiendo y se han convertido en un pilar importante de mi semana para retomar fuerzas. Hoy quería comentarles que ya pues tengo 27 años y hay momentos donde me siento como niña. Quisiera saber si a ustedes también pues les ha pasado, donde debería tener pues como las riendas de mi vida, pero aún pues vivo en casa de mis papás. Mi mamá me llama como a decirme todo el tiempo como ya desayunó, ya almorzó, mire que en la nevera hay esto y esto y es lindo, sí, pero llega un punto donde pues tú quieres decir como, oye, ya, trátame como la adulta que soy, pero de pronto es que en mis actos aún no logro dar ese paso de independencia. La pregunta sería, ¿cuál fue ese paso que ustedes dieron para romper ese cascarón que a veces uno lo identifica en su preadolescencia, pero en este momento aún no lo logro identificar para sentirme como adulta y de alguna manera que me traten como una adulta? Un abrazo y mil gracias. Hola, gracias por escucharnos hace 3 años. Me encanta. Siento que ya somos mejores amigas de un chorro de gente que nos escucha, más que a sus propias amigas o amigos, ¿no? Ya me ponen de qué amiga Ash y yo, ¿qué onda, amiga? Híjole, creo que hablando de la primera parte que mandó, que decía, si a veces nos sentimos así, yo sí. O sea, hay muchos momentos de mi vida donde me siento todavía muy niña, muy adolescente, y creo que fue hasta el principio de este año donde me sentí muchísimo más adulta, por así decirlo, como si entré a una nueva etapa de mi vida. ¿Y qué cambió de ese antes a este año? Creo que un poco tenía esta idea como que la idea de que alguien iba a venir a salvarme o de que alguien iba a venir a solucionarme toda la vida, sobre todo en cosas que me dan mucha flojera, que es las cosas de la casa, el dinero, tu economía, un sistema de ahorro, seguro, como que todas esas cosas siempre he tenido un papá que me ha ayudado, me ha guiado. Pero guiado, porque eres económicamente independiente desde los 19 años. No, desde como los 22, pero creo que como que siempre sentía que esa era la parte que le tocaba a mis papás y no a mí. Por ejemplo, el doctor, no, pues les toca a ellos, no a mí. Y creo que este año fue la primera vez donde dije, es momento de hacer ciertos cambios en mi vida adultos que ya van más acorde, pero yo creo que no tiene nada que ver con la edad. Creo que entré en una nueva etapa de mi vida donde ya mi propia vida me pedía esto a gritos. Ya. ¿Tú? Mira, yo primero escuché una palabra que ella dijo que quiero repetir aquí porque creo que es fundamental para poder ayudarla y es algo que me pasa mucho a mí, el debería. O sea, ella preguntó, ¿cuándo es que yo debería? Y creo que ahí está un poco lo que nos hace tanto daño, que yo he hablado mucho de quién escribió este manual que nos dice cuándo, cómo y dónde tenemos que hacer las cosas y nos hace creer que si no lo hacemos así estamos fallando. Entonces, si tú te comparas con alguien a lo mejor de tu edad que tiene un camino distinto al tuyo, que a lo mejor ya está viviendo sola, puedes sentir que vas relegada en tu vida, pero no es así. Lo hemos hablado muchas veces como los tiempos de cada quien y el camino de cada quien es distinto. Pero creo que este tema, primero hay que decir que hay mucho privilegio en poder decir tuvimos un padre o una madre que se hicieron cargo de ciertas cosas, que creo que es el caso de ella, por lo que escucho, porque hay personas que desde que son niñas o desde que son adolescentes o a la edad que sea, tienen que hacerse cargo a veces de sí mismas, incluso de sus propias familias, de su propia casa, lo que sea. Pero si no es tu caso, si el caso es como este audio que nos llegó,
creo que aquí entra una dinámica que sí hay que analizar un poquito y es qué beneficios obtengo muchas veces al ponerme en este lugar de hija en el que no me hago todavía cargo de mis cosas adultas. Porque creo que más que un día voltear y decirle a tu padre o a tu madre, no soy más esa niña, hoy soy una mujer adulta, son las acciones y es el hacerte cargo de tu propia vida, estés en el espacio que estés, porque tú puedes estar dentro de casa de tus padres y hacerte cargo de ti, o puedes estar a kilómetros de distancia de tus padres y aún no saber hacerte cargo de ti y tener que depender, por así decirlo, en muchas cosas. Entonces, creo que esa transición muchas veces es complicada porque lo he hablado mucho con una amiga con la que como que tenemos muchos temas en común en cómo crecimos. Y le digo, es que a veces hay tantos beneficios en no querer crecer en ciertas áreas que tú misma a veces retrasas tus procesos y no te das cuenta cómo en tu edad adulta te vas tropezando por no hacerte cargo de eso que ya te toca hacerte cargo. Y creo que también no pueden existir muchas veces las dos cosas al mismo tiempo. No digo que no puedas llegar a casa de tus papás y sentirte en casa y pedir ayuda. No, lo único que estoy diciendo es, muchas veces cuando hay tantos adultos en una casa, no se puede ser hija a veces y que me traten como adulta a veces. Entonces no puedes pedir, quiero que no me preguntes a qué horas llego, pero sí pregúntame si ya comí. Creo que aunque vivas dentro de la misma casa, tienes que asumir que ya no eres, o sea, que tú ya tienes el poder de poderte hacer responsable de ti. Y creo que muchas veces también por un lado viene esta inseguridad de que ¿podré siquiera hacerme cargo de mí? Sobre todo para muchísimas mujeres que les han dicho que no se pueden hacer cargo de ellas, que siempre necesitan tal y tal cosa. Entonces, como que creo que también, como tú dices, te limita. Pero a veces yo me acuerdo, ahorita que voy a casa de mis papás o estoy en casa de mi mamá o de mi papá, quiero ser las dos cosas. Quiero ser la adulta y la hija pero consentida. que te consientan cuando se pueda. No se puede. Entonces creo que sí tienes que, si dentro de tus planes está independizarte, y creo que en los 27 años, ojo, entiendo el privilegio tan grande que es salirte de tu casa y poder vivir sola y demás, pero de tu propia casa y empezar más a responsabilizarte de ti como adulta, creo que sí hay ciertos beneficios que tienes que soltar. Ay, sí. Y ahorita también pienso en muchos momentos, tú y yo tenemos, no sé, más de 12 años, bueno, yo por lo menos 12 años que me salí de casa de mi mamá y de mi papá. Este año cumplo 16. Tú 16, tú todavía más que yo. Y a veces me pasa que regreso porque voy a visitar de vez en cuando, en fiestas, no sé, reuniones, posadas, cumpleaños, lo que sea. Y cuando visito muchas veces entro como la adulta y trato de imponer un poco mis cosas. Y a los 2 días me acuerdo, esta ya no es mi casa. Eres una invitada. Soy una invitada a esta casa. Sí crecí aquí, sí se siente como mía, sí conserva cosas mías, pero yo ya no soy quien para decir, y a veces creo que esa es mucho la fricción que hay. Cuando alguien ya pasa la edad adulta, son muchos adultos en una misma casa. Y la realidad es que esa casa es de papá y mamá, o de papá, o de quien sea. ¿Y tú tienes tu casa? Y tú, no. En este caso, pues tú de cierta forma eres como una invitada y son sus reglas, son sus estilos, son sus deseos. Si lo juzgas. Sí. ¿Por qué están haciendo las cosas? ¿Qué te importa? No, o lo que decías, como quiero estos beneficios, entonces, qué rico que haya comida calientita y que pueda decidir lo que yo quiera comer o que tenga esto, pero no se metan en tal cosa. No podemos elegir en qué parte sí somos adultas y en qué parte no. Entonces, si queremos que nos empiecen a tratar como personas adultas, tenemos que hacernos cargo. Sí, no es en las palabras. Yo siento que no es en las palabras, es más en las acciones. Si verdaderamente quiero, aunque sea dentro del mismo techo, tener mi independencia, tengo que hacerlo en todas las áreas y tengo que ser capaz de sostenerla, incluso en las cosas en las que no me conviene tanto sostener esa decisión. Y luego en la última parte de su pregunta que dice, ¿cuándo nos dimos cuenta? Creo que para mí fue el darme cuenta que había muchas cosas que no iban a pasar si yo no las hacía. Cosas dentro de mi casa, cosas en mi
economía, cosas en la forma en la que, o sea, hay muchísimas cosas que no iba a pasar, al menos que yo realmente las hiciera, a menos que yo realmente me hiciera responsable. Y estaba como esperando que es un síndrome del amor romántico de pasar de tu papá, que tú ahora tu novio, esposo, pareja, lo que sea. Y volteé y dije, nadie va a venir ahorita a hacer todas estas cosas. Yo tengo la capacidad y sentirte capaz, porque muchas veces se tienen. Sí, no crees que la armas. No, entonces. Y cuando te caen por primera vez todas estas responsabilidades, me acuerdo perfecto, no me acuerdo si fue un video o con quién, no, con alguien alguna vez, de hasta cosas tan sutiles y ojo, otra vez es desde el privilegio de que alguien lo hacía en mi casa, ¿no? Pero de creer que va a haber siempre un papel de baño que se reemplaza a sí mismo, ¿no? De creer que siempre las cosas, que la luz va a prender, la pagues o no la pagues, y cuando caes en cuenta por primera vez que todo en tu casa funcionaba porque había alguien que se hacía cargo y ahora quien se hace cargo tienes que ser tú. Es esa parte de... Pero quiero decir, sé que lo he dicho mucho en todos los episodios de Se Regalan Dudas, pero lo quiero decir, recalcar, es crecer es increíble. O sea, también viene con un chorro de cosas increíbles de poder hacer las cosas en tus espacios, a tus formas, tomar tus decisiones, sentirte capaz, sentirte posible, sobre todo quienes tienen al niño herido o la niña súper herida. Una cosa hermosa que es poder rematernarte y reparentarte y decir, sí puedo hacer todas estas cosas por mí y no pasa nada. Sí, y también si es algo que tuviste que hacer desde muy temprana edad, ha de haber sido muy difícil hacerlo así, pero también creo que eso por lo menos hace que tengas todas las herramientas para poder sostenerte en la vida, ¿no? Que muchas veces a quien tuvo padres o madres más sobreprotectores, pues es más difícil porque de pronto no sabes cómo hacer las cosas. Sí, 100%. Pero bueno, ojalá esto te haya servido de guía y también hoy hice un TikTok que decía que siempre vas a tiempo. Entonces, confía en que si te mantienes curiosa y tratando de vivir tu mejor vida y tu mejor versión, encontrarás cuándo es el momento. Sí, estás en donde tienes que estar. Y esto no significa sentarte, como a mi mamá le encanta esta frase, sentarte en tus laureles. Esto no significa que vas a sentarte en tus laureles. Creo que también, si ya estás teniendo estas preguntas, es importante que empieces a observar a tu alrededor. Si ya es momento de independizarme, ¿por dónde puedo empezar? Y trazar un plan. No es como, bueno, bye, me voy, no tengo ni siquiera un plan, pero puedes empezar a trabajar, a ahorrar, a ver de qué manera puedes ir poco a poco caminando hacia esa independencia de cualquier tipo. Repito, no necesariamente te tienes que salir de ese espacio para ser independiente. Muchas veces tiene mucho más que ver con una decisión o con una forma de vivir que con un movimiento específico. 100%. Nos vemos el próximo martes o jueves o cuando sea que nos escuches. Besos. Les amamos. Bye.